Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Gloria al Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Santo mi Señor, tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Santo mi Señor. Señor amado, creemos que tú eres santo, Padre. Dios todopoderoso. Bendito Dios, sana tu pueblo, Señor. Te damos esa sanidad eterna. Esos oídos, Señor, restaura, Señor, nuestras costumbres dignas de tu alabanza, Señor. Enséñanos a clamar como cuando los pies, Señor, clamábamos, Padre. Clamábamos por ayuda. Hoy nos hemos vuelto soberbios. Pensamos que todo lo podemos hacer sin tu ayuda. Tú es así, Señor, que necesitamos. Yo mismo te necesito, Señor. Yo no puedo sin ti, Padre. Perdóname, Señor, Señor. Quiero tomar esas sendas antiguas. Donde tu palabra, Señor, hiciera eco en los corazones de mis hijos.
Bendecimos tu nombre, Jesús. Queremos estar contigo en aquel día, Señor. Tu palabra dice que los santos callarán, los santos ángeles, y nosotros cantaremos delante de tu presencia. Entréganos aquí, Señor, para llegar, Señor, gozosos, cantándote aleluyas y gloria, Señor. Oh, Señor, te amamos, Padre, porque tú nos salvaste. Amén. Gloria a Dios. ¿Ustedes también le aman? Amén. Aleluya. Aleluya. Hay un cantito que dice: yo le amo. Quiero que me ayuden, me acompañen. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amó y me
damos muchas gracias, Señor. Permítenos, Señor, creer en ti, Padre, creer tu palabra, creer, Señor, que tú nos salvaste, Señor, que tú nos sanaste, Señor, que tú, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Para ti, Señor, no hay edad, no hay pequeños, adultos ni ancianos, sino todos, Señor, por iguales salvos, Señor. Como en las bodas, Señor, cuando el novio, Señor, iba a recibir, Señor, a los convidados, Él les daba una túnica, Padre. No importa de qué raza eran, no importa qué colores eran, Señor, Él les daba una túnica, Padre, para que adentro, Señor, en la cena de bodas, todos fueran de un mismo sentir, de un mismo pensar, de un mismo mirar. Dios de la gloria, te pedimos, Dios, que tú seas siempre nuestro guía. Que tú, Señor, seas siempre, Señor, nuestro único dador de vida, como lo has sido desde el principio. Bendito Dios, pongo en tus manos este pueblo, Señor. Yo no soy nada, Padre. Tu palabra dice, sea Dios veraz, todo hombre sea mentiroso. Bendito Dios de la gloria, yo me quito de este lugar, Señor, y yo te ruego, Padre, que tomes este lugar. Señor, usa mis labios, mi lengua, Señor, mi mente, mi corazón. Señor, sea yo como un micrófono, Padre, donde tú hables, Señor, y esa voz, Señor, se escuche, Señor, a la distancia, Señor. Aún en lo más distante que se encuentre, Señor, nuestra alma, Padre. Dios, hasta allá llegue y haga eco tu palabra, bendito Dios. Señor, Dios Todopoderoso, bendito Dios, Creador de los cielos y la tierra. Quita todo pensamiento, todo razonamiento humano, toda conciencia que nos dicte a ser imperfectos, Señor, mas tú nos haces perfectos. Quita todo pensamiento inmundo. Satanás, vete en el nombre de Jesucristo, porque te atamos, te enmudecemos y te enviamos a tus confines por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Señor, amén. Así sea. Dios, nos declaramos libres para tu honra y tu gloria. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, con el tiempo. Ayúdanos, Señor, con la palabra. Ayúdanos con la escritura, Padre, a desarrollar, Señor, un tema, Señor, de escuela dominical, donde tú, Señor amado, nos enseñes, Padre, y nos guíes, Señor, en tu palabra. Amén. Quita, Señor, todo pensamiento de trabajo, todo pensamiento de cansancio, todo sueño, lo enmudecemos y lo enviamos a sus confines. En el nombre de Jesucristo, libres para tu honra y gloria. Así queda escrito. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, ha llegado el momento de estudiar la palabra del Señor. Espero en Dios no tardarme mucho. Llevamos un tema el cual hemos titulado la unidad. Amén. Dios nos ha enseñado que Él ha procurado siempre la unidad de sus hijos para con Él, la unidad de su iglesia con su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos así inmediatamente a nuestras Biblias, en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Génesis 1, versículo 26 y 27. Amén. Quiero yo pedirle a mi hermano Eliud que nos lea esos dos versículos. Amén. Gloria a Dios. Génesis 1. Gloria a Dios. Adelante, Génesis 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoreen en los peces del mar, en
Amén. Continúa ahí en el 28, dice, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Así avancemos en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 1. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a dar lectura. Usted me sigue con su vista. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Quiero agregar otra escritura en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, el capítulo 8. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 8. Amén. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Usted me sigue con su vista. Le vuelvo a repetir, probablemente difiere un poquito de su Biblia con la que yo estoy leyendo. No se preocupe. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En los altos cabezos junto al camino y las encrucijadas de las veredas se para, y el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. Entended simples discreción, y vosotros locos entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina en mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella.
Yo la sabiduría habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Amén. Gloria, gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. El último versículo, el 14, dice: conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito Dios. Hablábamos en el culto pasado referente a este mensaje de la unidad. Una unidad perfecta de Dios es como cuando una esposa se une a su esposo y sus planes, cuando son genuinos en sus decisiones, sus planes son perfectos. Y la unidad que esta parejita hace o forman se conduce sobre perfección. Amén. Gloria a Dios. Oía a nuestra hermana Maribel que comentaba que sin Cristo somos imperfectos. Amén. Y es cierto. Lamentablemente se ha metido también en las iglesias ese comentario de decir que nadie en el mundo es perfecto. Pero Dios dice que nosotros somos perfectos, porque si somos hijos de Dios, siendo Él perfecto, sus hijos deben de ser perfectos. Amén. También dice el Señor que Él es eterno. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces también somos eternos. Amén. Solamente el que no es eterno, su corazón no clama por esa vida eterna. Pero mi corazón, y yo creo que el corazón de cada uno de ustedes clama por regresar a donde estaba con su Padre allá en la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Como decía yo, Dios no viene a salvar a nadie, porque Él ya salvó todo lo que se había perdido. Amén. Él no viene a salvar este cuerpo, el cual nosotros vestimos y arreglamos para que se mire bonito. Él no viene a salvar el espíritu, porque el espíritu es de Él mismo. Él nos los da en el momento en que nosotros nacemos y nos da un espíritu humano para que nosotros podamos vivir y comunicarnos en este mundo. Amén. Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Amén. Esa es la que no muere y la que de nosotros depende hacia dónde la enviamos. Amén. Gloria a Dios. Pero solamente los hijos de Dios podrán restaurar su vida con su Hacedor. Amén. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dice la palabra del Señor que Dios, en su Biblia dice, Dios creó, mi Biblia dice, Dios crió al hombre. Porque si el hombre es eterno, solo habría que criarlo. Amén. Porque Él ha sido una perfecta creación desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria al Señor. Pero dice que los creó unidos.
varón y hembra los creó. Amén. En este ser llamado Adán estaba también la porción femenina de la creación humana. Amén. Pero Dios, como desde el principio ha separado o separó a la mujer del hombre, porque siempre Él ha querido que nosotros vivamos contentos y bendecidos y acompañados. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Lamentablemente, en cada separación que Dios ha permitido, el hombre se ha corrompido. Amén. Así ha pasado hoy en las iglesias, que estando unas solas crecen, y llega el momento en que se separan, y después que se separan se malven entre ellas, y el Espíritu Santo se va de sus altares. Amén. Así allá en el principio Eva fue separada de Adán. Estando separada, ella desobedeció la palabra. Amén. Y se fue en pos de la palabra del maligno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Así como en los tiempos del profeta Elías, en el reinado de Acab, el rey más perverso de Israel, relatado por las Sagradas Escrituras. Así también había, como hoy, escuelas de profetas, como hoy hay escuelas de ministros, escuelas de pastores. Amén. Pero allá en aquel tiempo no importó que hubieran una escuela de 400 profetas. Hubo un rey paralelo a Acab que se quedó con uno. Amén. Y ese era Micaías, uno que hablaba conforme a la palabra de Dios, uno que hablaba conforme a la ley de Dios. Amén. Hoy es difícil encontrar un ministro que hable conforme a la palabra de Dios. Verdaderamente es complicado. Pero como dice el Proverbios, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Dice: a vosotros hombres clamo. Amén. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Uno puede ir, buscar y caminar e investigar. Podemos pasar por un predicador genuino frente de él, y Dios mismo nos cegará para no verle, porque si aún no es el tiempo de Dios, no le podremos ver. Amén. Gloria a Dios, porque Dios nos da conforme a la medida de nuestra capacidad. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Como decía yo, hubo otra separación cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. De allá separó de sí el Espíritu Santo de Él y lo envió a la tierra. Y solamente 120 creyentes que estaban, dice la palabra de Dios, en un lugar llamado el aposento alto, estaban esperando, estaban fielmente esperando que el Espíritu Santo descendiera a ellos. Amén. Amén. Estaban congregados, estaban en un lugar apartado para la oración. Amén. Y ahí es donde estuvieron, y ahí descendió el Espíritu Santo para unir una vez más su iglesia con el Dios Todopoderoso. Amén.
Bendito es el Señor. Según Proverbios 3, del versículo 5 en adelante, dice que el hombre no se apoye en su propia prudencia. ¿Qué es apoyarse en su propia prudencia? En sus propios pensamientos. El hombre hoy en día puede decir, yo hago esto, yo sé que Dios me va a bendecir. Amén. Dirá, yo voy a ir a trabajar desde muy temprano y yo sé que Dios me va a bendecir. Amén. Amén. Pero yo creo que un hombre piensa así cuando está tomando la palabra en parte. Amén. Vayamos tantito en el libro de Josué. Bendito es el Señor, a su nombre sea la gloria, nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en muchas ocasiones nos han enseñado que la palabra de Dios dice, según al versículo 9 del capítulo 1, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que vayas o que fueres. Amén. Ese es el escudo, la estrella, el estandarte que nos dan para que nosotros vayamos, y nos echan al mundo porque nos convencen que solamente esforzándonos Dios estaría con nosotros. Pero si regresamos nosotros al versículo 6 o incluso desde el 5, la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos da la herramienta. Porque si nosotros nos envían a la guerra y no nos dan la herramienta, por muy entrenado que estemos, por muy ejercitados que estén nuestros músculos, pero si no llevamos la herramienta de vida para defendernos, seremos atravesados por las espadas del enemigo. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora sí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén. Amén. Pero tenemos que llevar toda la indicación, toda la prevención para estar prevenidos y prevenidos, lo que está escrito en este canon bíblico, en esta biblioteca que consta de 66 libros. Amén. No podíamos salir disparados a hacer algo en el cual Dios no va con nosotros. Cuando nosotros tomamos su palabra, es Dios mismo yendo con nosotros a través de su palabra. Amén. No podemos ir creyendo que somos fuertes y valientes. No, porque solamente la palabra nos hace valientes. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Nosotros fuimos hechos a imagen de nuestro Padre terrenal, nuestro Padre terreno, nuestra Madre terreno. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho a la imagen perfecta de Dios. Amén. Sustancia de su sustancia. Amén. Comentaba yo en unos cultos pasados de gente que dice que Dios tomó un óvulo de María para ahí fecundar el cuerpecito llamado Jesús. Pero yo creo que el Señor lo hace todo perfecto. Amén. Así como el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María, ¿a poco no pudo crear un óvulo perfecto donde iba a poner esa simiente eterna? Sí, amén. Amén. El médico puede decir que se necesita un varón que entre en la mujer y ponga la semilla. Amén. Y por eso relacionan que de la misma manera fue como Dios hizo el cuerpo de Jesús en María. Mas Jesús fue un ser perfecto. Dice la palabra del Señor que no se halló pecado en él. Amén. Entonces, si hubieran tomado una porción de María, aún con todo y su virginidad, no venía su cuerpo perfecto. Traía un rastro de sangre, como todos los seres humanos que fuimos o somos nacidos de mujer, traemos un rastro de sangre. ¿Y sabe cuál es el rastro de sangre? El rastro de esa sangre corrompida, la cual es de la serpiente. Por eso es que cuando el niño tiene incluso 3 meses de nacido, 5 meses, él ya se enoja, él ya hace berrinches. Tiene 2 años, empieza a hablar y él empieza a mentir. ¿Quién le enseñó a mentir al bebé? Es algo que trae consigo. Todo ser humano, cuando empieza a tener uso de razón, tanto como hace bien, se inclina más hacia el mal. Un niño pequeñito hace corajes, hace berrinches, se queja mucho, engaña, empieza a agarrar lo que no es suyo. Aunque no va a una casa ajena, pero dentro de la casa toma lo que no es suyo, porque hay un rastro sanguíneo, el cual tuvo que pasar allá en el principio. Tuvo que pasar, porque pasó, y todo lo que en Dios ha pasado es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando pasó eso, fuimos separados de la gloria de Dios. Sí, amén. Cuando Adán y Eva estaban en un santo matrimonio, Dios bajaba con ellos. Y yo puedo imaginarme al Señor bajando a ver a sus hijos por las tardes y acercarse tal vez al arroyo y debajo de los árboles en las sombras, y ahí venía el Señor a platicar con sus hijos. Amén. Yo puedo imaginarme a Adán recorriendo el huerto del Edén y conociendo los diferentes frutos que eran buenos para comer. Amén.
Había una gran comunión, había una gran unidad entre Dios y sus primeros hijos. Amén. Lamentablemente hubo una caída, hubo una separación. Eva escuchó la voz de la serpiente y solo una palabra desvió, nos separó de Dios. La serpiente le dijo: no moriréis, mas serás como dioses, conociendo el bien y el mal. Amén. Hoy hay cristianos que son movidos por unos comentarios similares. Hoy le pueden decir, porque tal vez en aquel lugar de adoración está muy bien adornado, a lo mejor hay pisos de mármol, y a lo mejor ahí te ayudan económicamente si estás atorado. Amén. Amén. Es la misma voz, la misma serpiente hablando en estos tiempos a los hijos de estos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Eva concibió, cuando llega con Adán su esposo, ella ya traía en su vientre un fruto, una simiente imperfecta. Amén. Y ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Gloria a Dios. Es correcto que Dios quiso que ellos se multiplicaran, como dice en el versículo 28 del Génesis, en el capítulo 1. Pero no era de la manera que el hombre lo hizo. Amén. No era a través de un acto humano, sino era por un acto meramente espiritual. Le dijo el Señor a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás, y sobre tu pecho andarás. Le dijo: tú ya no vas a andar más de pie como el hombre, sino ahora sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Amén. Amén. Dice: y tu simiente voy a hacer que haya enemistad entre la simiente de la mujer. Amén. Amén. Pero ¿cuál era la simiente de la mujer? Podemos decir que entonces la mujer tiene simiente. Voy a decir algo, con todo respeto. Las mujeres son como un tipo de las gallinas. Las gallinas ponen un huevo, pero si no ha habido un gallo en esa gallina, el huevo le llaman huevo de sombra, huevo de tierra. Amén. Y la gallina hace por incubar esos huevos, pero lo único que hace, lo que pasa es que esos huevos se descomponen, se pudren, porque en ellos no hay simiente. Amén. La mujercita, desde que empieza su adolescencia hasta ya en muy su edad adulta, deja de tener su costumbre, el cual es la menstruación, y cada mes le sucede, salvo que entre un hombre en ella. Entonces ese óvulo ya no se pierde, ya no se muere,
ya no se pudre. Amén. Amén. Así pasa con la gallina. Entonces, no puede, no ha habido hasta hoy en día una mujer que lleve simiente sobre ella. No ha habido. María tuvo en su vientre a Jesús, pero fue una simiente puesta por Dios y para Dios en ella. Amén. Porque yo, por ejemplo, tengo un brazo, tengo una pierna, tengo ojos y tengo orejas, y digo que son míos, pero Dios me lo dio. Espero que se entienda. Sí, amén. Y María tenía la simiente dentro de su vientre, pero Dios se lo había dado. Amén. No sé si se ha dado cuenta, pero yo me he topado con gentes que han nacido sin un brazo, sin una pierna. Amén. Dios no les ha dado su brazo y no les ha dado su pierna o cualquier parte de su cuerpo que le falte. Amén. La simiente a la cual se refirió Dios era la simiente que iba a nacer de una mujer, y nació de María. ¿Cuál fue el propósito? Unir su iglesia, unir su pueblo con Él. Para eso vino Jesucristo a la tierra, para unir su pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Por eso nosotros debemos de caminar en su palabra para poder captar la revelación de su Santo Espíritu y ver por dónde fue que nos extraviamos alguna vez. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo nunca llamó mamá o madre a María. Usted puede buscar en la Biblia y no va a encontrar que Jesús haya llamado madre a María. Una vez llegaron sus discípulos, le dijeron, porque los buscaba su madre y sus hermanos, le dijeron: Maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos y te buscan. Dijo el Señor: aquí está mi madre y mis hermanos. Sí, amén. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre. Amén. Cuando María fue a decirle al Señor Jesús y le dijo: ya no hay vino, el vino se ha acabado, no le dijo: ¿qué tienes conmigo, mamá? Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Que mi tiempo aún no ha llegado. Amén. ¿Cómo pueden decir que Dios tuvo madre si Dios es eterno? Amén. Por eso es que yo puedo decir con toda seguridad que nunca se tomó un óvulo de María, sino fue un óvulo puesto por Dios. Amén. Formado por Dios, creado por Dios para manifestarse la imagen del Dios vivo. Amén. Y para que nosotros pudiéramos conocerle. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, porque Dios es eterno. Amén. Bendito es el Señor. ¿Alaban a Dios? Aleluya. Bendito sea su nombre. Hoy en día nos hemos dejado llevar por muchos anuncios en el cual llevan mentiras, así como el evangelio. Hay evangelios de mentiras en el cual muchos por algún tiempo fuimos arrastrados creyendo
doctrinas humanas, doctrinas de hombre, alejándonos de la palabra de Dios, diciéndonos que está bien de la manera que actuamos, de la manera que perseveramos, cuando la palabra nos dice otra cosa. Amén. Y como venimos y traemos una porción de un rastro sanguíneo de maldad, nos conviene y hacemos caso. Amén. Pasando a lo literal, cuando escuchamos un anuncio de una medicina milagro, hacemos lo imposible por conseguirlo. Amén. Sí, amén. Y nos anuncian que tal vez en 2 días vas a sanar y ya no vas a tener más padecimiento. Y dices, yo quiero eso. Y tal vez vas y te endeudas económicamente, esforzándote sin la herramienta de vida que Dios nos da, que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Así el Evangelio hoy. Hay medicinas milagro, hay evangelios milagro. Amén. Amén. Hay iglesias donde te dicen, acércate a Dios, que Dios te va a ayudar. Si tú vienes a la iglesia, tú vas a ser salvo. Si tú aceptas nuestro dogma, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que los nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Tú no tienes que venir a la iglesia para que tu nombre sea puesto en el libro de la vida. No, de ninguna manera. Eso es una mentira y es un evangelio milagro. Toleran que te desplaces por caminos de maldad y te dicen, mientras vienes a la iglesia, no te preocupes, Dios te perdona. Pero Dios no hace así. Dios nos perdona todos los pecados que hayamos cometido. Nos limpia de toda maldad, de todo error que cometemos. Amén. Pero no solo nos limpia, Dios nos mete en su verdad. Dios nos introduce a su camino. Porque de nada sirve que nos limpiara el Señor, nos purificara y nos dejara en el mismo terreno que hemos estado caminando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Solo Dios puede limpiar nuestra alma. Ningún credo puede limpiarnos. No nos puede limpiar ninguna doctrina de iglesia. Amén. Ninguna iglesia salva al ser humano. No la hay. No hay iglesias pentecostales que tengan tanto poder para salvar al individuo, ni católicos, ni de ninguna índole. Solo Jesucristo es el que nos salva. Amén. Manteniéndonos en unidad con su palabra, como leímos ahí en Josué, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Cuando nosotros oímos esas doctrinas de maldad, en ese mismo momento nosotros nos estamos enviando al matadero, como aquellos cerdos que fueron entrados en esos demonios que entraron en esos cerdos se echaron al barranco. Amén. Gloria a Dios. No permitamos que credos de hombres, dogmas de hombres entren a nuestra alma, porque estaríamos yéndonos al desfiladero. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor.
el Señor Dios Todopoderoso nos cubra con su sangre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros, como cristianos, no podemos amar las denominaciones. Y si nosotros mismos nos denomináramos con un nombre, si fuéramos hijos de Dios, saliéramos en breve. Amén. No podemos permanecer como hijos de Dios, mas como hijos imperfectos anhelamos pertenecer a una denominación. Pero Jesucristo no fue así. Él no fue y nunca se enlistó con las grandes sinagogas. No. Iba donde consentían que predicare, pero jamás fue él a oír una prédica de los grandes rabinos. Amén. Porque él era la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios en carne. Bendito es el Señor. No es la denominación con sus elegancias. No es así. No hay nada del Espíritu Santo ahí. No son sus grandes edificios. No son sus bancas afelpadas. No. Porque la iglesia no es el templo. La iglesia son los miembros que se reúnen a adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Por eso Dios nos ha llamado a tener un mismo sentir, un mismo pensar, así como la iglesia antigua relatada en el Hechos del capítulo 2, donde dice cómo ellos incluso vendían lo que tenían. Amén. Y lo compartían entre ellos. Y dice que partían el pan todos los días en sus casas. Amén. Y dice que cada día se añadían los que deberían de ser salvos. Y dice que permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. Amén. Si usted quiere saber cómo es la iglesia verdadera, usted puede tomar el libro de los Hechos y leerlo. Y ahí verá cómo es que se conducía la iglesia antigua, la iglesia salvada por gracia. Amén. No es como el hombre hoy lo dice, es como la Biblia lo dice. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros fuimos llamados a ser hijos. Amén. No a ser testigos, no a ser miembros con membresías de iglesias, sino cristianos genuinos. Amén. En el ornato del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En nuestro corazón. Amén. Por eso Dios, según Efesios 4:11, al ministerio desplegado de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Amén. Dice que todos ellos eran para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Para perfeccionar el ministerio, no los ministerios. Un solo ministerio, el cual es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Poderoso es el Señor. Ahora yo quiero decir algo. Hoy mucha gente sigue con el cuento de que Eva comió una manzana y que esa manzana pues les enseñó que estaban desnudos, tanto Adán y Eva.
Pero la Biblia nunca dice que comieron manzanas. La Biblia dice que comieron el fruto del árbol del conocimiento. Amén. Y dice en la Biblia que para que naciera Abel, Adán conoció a su mujer. Con esto usted ya entiende qué significa conocimiento. Amén. Gloria a Dios. También cuando José, después de que hubo nacido nuestro Señor Jesús, dice que Josué no conoció a María su mujer hasta que nuestro Señor Jesucristo le habían dado a luz. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿puede ver qué era ese árbol del conocimiento? Habían dos árboles en el huerto del Edén. Amén. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia. Amén. De la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Un árbol, el árbol de la vida, representa a Cristo desde allá de la fundación del mundo. Amén. El árbol del conocimiento ha representado el mundo desde la creación de este. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué será que el apóstol Pablo dijo: no permito que la mujer enseñe, no permito que la mujer tenga autoridad sobre el hombre? Y todavía lo recalcó y dijo: como también la ley lo dice. Amén. No es que la mujer valga menos que el hombre, porque a cada uno Dios lo formó con su cada potestad. Así como al árbol lo formó, dice, según su género, y que dé frutos según su especie. Amén. Así como creó a los animales, dijo, macho y hembra los creó. Amén. Amén. Según su especie. Y aleluya. Gloria a Dios. El árbol de la vida allá en el huerto del Edén era Adán, y el árbol del conocimiento era Eva. Amén. Gloria a Dios. Esos árboles son meramente representativos del ser humano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos después de que habían tomado del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia. ¿Por qué era del conocimiento y de la ciencia? ¿Por qué? Porque ciertamente, como le dijo la serpiente,
porque no les dijo mentira, le dijo serán como dioses. Si nos damos cuenta, Dios cuando creó en el vientre de María a este cuerpecito llamado Jesús, solo le dijo a María a través del ángel, le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Amén. Amén. Dijo, tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero dijo ella, ¿cómo? Si no he conocido varón. Le dijo, el Espíritu Santo hará sombra en tu vientre. Amén. De esa misma manera, Adán, siendo el árbol de la vida, pudo mejor haberle dicho a Eva, ten un hijo. Y en ese momento un bebé se iba a formar en el vientre de Eva por la palabra de Dios. Amén. Pero el primer hombre adoptó la manera humana que le enseñó la serpiente a Eva. Amén. El cual es una manera incorrecta, es una manera reprobada por Dios. Gloria a Dios. ¿Cuándo pasa eso? Después de que estaban unidos en un santo matrimonio, Adán y Eva, vino una separación. Entró la mentira, entró la enfermedad, entró la codicia, entró toda la maldad. Porque cuando Eva le dio a Adán de probar, de comer del fruto, el cual había estado prohibido por Dios, cuando llega el Señor le dice a Adán, ¿has comido acaso del árbol que te di? No, te dije no comierais. Y inmediatamente empezó la excusa y dijo, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Amén. Ya no estaban unidos, ya se estaban echando la culpa. Y dijo Eva, la serpiente me engañó. Amén. Amén. Buscando un culpable, como hoy en día muchos lejos de Cristo podemos hacer eso. Amén. Eva fue la que tomó el fruto prohibido, engañada por la serpiente, porque la mujer es fácil de ser engañada, porque no hay simiente en ella. Amén. Gloria a Dios. Pero el hombre es el que Dios hace responsable, porque cuando bajó el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? No le dijo, Eva, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Pecaste? Le dijo, Adán, ¿dónde estás? Amén. Así llegará el día en que Dios le hable al hombre y le diga, ¿qué has hecho con la mujer que te di por compañera? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día hay mucho descuido de los esposos, descuidando a sus esposas. Y la serpiente antigua, dice el libro de Apocalipsis, la cual se llama Diablo y Satanás, sigue siendo el mismo, porque él es un espíritu. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Alaban a Dios? Amén. Bendito es el Señor. Por esto digo, Jesús no trajo nada de María, porque Él fue una creación perfecta. No tenía que haber pecado sobre Él. Amén. Bendito es el Señor.
María no tuvo necesidad de hombre, porque el Espíritu Santo fue el que hizo sombra. Amén. Y como Él es perfecto, vuelvo a repetir, la creación de ese cuerpo, de ese tabernáculo de carne, fue perfecto. Amén. Amén. Gloria a Dios. En los tiempos que estamos viviendo, ha salido mucha palabra que lamentablemente ha sido tomado de la misma Biblia, como pasó ya en el principio. Satanás le habló, le engañó a Eva porque él conocía la palabra. Hoy en día Satanás conoce la palabra mejor que cada uno de nosotros. Nosotros cuando estudiamos la palabra y nosotros decimos, oh, Dios me reveló esto, ahora tengo con qué defenderme, Satanás está buscando un paso más adelante, dándote siempre una opción. Amén. Amén. La unidad perfecta en matrimonio, dice la palabra de Dios, que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Amén. Pero viene Satanás y dice, no hay problema. Mira a los hermanos, mira al ministro, mira a la pareja tal. Amén. Han tenido 3 o 4 parejas antes de estar ellos juntos y mira cómo son felices. Esa es la trampa de Satanás. Amén. Amén. Dios en su infinita misericordia derramó su gracia para que todos pudiéramos restaurarnos, a poder estar tranquilos en nuestra conciencia, arreglando nuestra vida. Amén. Pero hay 2 cosas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Uno es la inocencia y lo otro es la ignorancia. Sí, amén. Porque Dios siempre llega a tiempo y siempre nos enseña lo perfecto. Amén. Para que no hagamos lo incorrecto. Antes de creerle a Satanás, necesitamos primero aborrecer la palabra de Dios, pisotear la palabra de Dios para poderle creer a Satanás. Entonces, no nos va a pasar nada sin que el Señor antes no nos los haya advertido. Sí, Amén. Al jovencito que se toma una cervecita a escondidas, aunque su padre haya sido un ebrio de lo peor, a un ebrio pudo haberle dicho, hijo, no tomes esa cerveza porque te hará daño. Aunque el padre se esté cayendo, la madre se esté cayendo de ebrio, le dirá a su hijo pequeño, no lo vayas a hacer, porque su padre o su madre, ungido de ese espíritu del diablo, del licor, sabe que está mal. Sí, amén. Pero por cuanto es una unción maligna, no puede hacerse de él. Pero le alcanza a decir al hijo, no lo hagas porque te va a ir mal. Amén. Un hijo cuando va y toma una cerveza, no es porque no sabía, no es que vaya a decir, Señor, es que era inocente, no sabía las consecuencias. Siempre hubo un padre, un amigo, un hermano, una hermana que le dijo que no lo hiciera. Sí, amén. Amén. Siempre. Y no serás tomado como inocente, sino como ignorante. A la muchachita le dice su mamá y su papá, aunque su madre haya tenido 3, 4 maridos, 5, como aquella mujer del pozo, 6 más bien. Esa mamá le va a decir a su hija, no te vayas a juntar con ese, porque es un desatendido, porque ya tiene hijos por allá. Amén. Pero el diablo siempre da una opción
a esos corazones inocentes. No importa cómo tu mamá, mira, ya salió adelante. Amén. Pero Dios nos los encontraremos más adelante y nos va a decir: fuiste advertida, fuiste advertida. Amén. Amén. Si la palabra de Dios dice: honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, entonces el lecho con mancilla, diría la palabra así: deshonroso es el matrimonio con lecho mancillado. Sí, amén. Amén. No es honroso, es deshonroso y es vergonzoso. Amén. Dios nos advierte eso en su palabra. Cuando Eva falló, el Señor le dijo: haré más bastante dolor, te causaré más dolor y debilidad a la hora de tener a tus hijos. Con dolor parirás tus hijos, le dijo. Amén. ¿Pagó las consecuencias? Sí. No solo tuvo a Caín y a Abel y a Set, tuvo más hijos, dice la palabra del Señor. Amén. Y con dolor los tuvo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Cuando ellos tuvieron a Set, pues ya el matrimonio estaba roto. Ya el matrimonio ya había estado quebrantado desde que la serpiente usurpó el lugar de Adán. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios en su infinita misericordia dijo: oh, mis hijos están desnudos. ¿Qué hizo Adán? Pensó humanamente y fue y cortó hojas de higuera y se puso delantales para cubrir la vergüenza de su desnudez, porque pensó humanamente. Mas Dios dijo: esto que pasó fue un derramamiento de sangre, y solo una sangre tiene que haber un derramamiento de sangre para cubrir a mis hijos. Amén. Y fue y sacrificó un cordero, y dice la palabra de Dios que le hizo túnicas de pieles. Amén. Gloria a Dios. Cuando Caín, llegó el tiempo que iban a ofrecer una ofrenda, un holocausto al Señor, Caín seguía pensando como hombre, como humano. Dijo: oh, pues voy a cortar de los frutos de los higos y se los voy a llevar al Señor. Mas Abel, porque venía de la simiente de Adán, me dijo: yo sé que tiene que ser un sacrificio de sangre por el pecado que cometieron mis padres. Amén. Y ahí bajó Dios y dice que no vio con agrado el sacrificio de Caín. Amén. Porque según primera epístola de Juan 3:13, si no mal recuerdo, dice: porque sus obras eran malas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Cuando eso pasó, Caín le dio envidia de su hermano y no descansó hasta matarle. Amén. Porque sus obras eran malas. Gloria a Dios. El primogénito de Eva fue un asesino mentiroso, envidioso. A diferencia del primogénito de María, fue un hombre perfecto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Porque era una vida original, era una vida propia de Dios. Amén. Y Dios lo creó para que nosotros viéramos que como pariente cercano vino y descendió y dio su vida por nosotros. Nadie en el mundo
antes de Jesús había sido perfecto para celebrarse como sacrificio perfecto. Nadie podía salvar al mundo. Y después de nuestro Señor Jesucristo, nadie puede hacerlo. Puede ser un ministro muy conocedor de la palabra, muy lleno del Espíritu Santo, pero y con todo y eso, el rastro sanguíneo de la serpiente le persigue. Amén. Y por sus venas corre ese rastro. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ahora, Dios quiere lidiar con cada uno de sus hijos. Amén. Él le dijo a Adán y a Eva: fructificad la tierra, hinchad la tierra, llenadla. Amén. Porque Él quería lidiar individualmente con cada uno de sus hijos. Y Él quiere hacerlo hoy, una vez más, lidiar con cada uno de sus hijos. ¿Cómo es esto? Usted toma, dice la palabra de Dios, toma el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y serán llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo tendremos comunión con Él? Llenándonos de su Espíritu Santo. Amén. Porque no es el venir y reunirnos en la iglesia, no es el venir y sentarnos a alabar y cantar. No, es llenarnos del Espíritu Santo, que es la unidad perfecta del ser humano con Dios. Amén. Nosotros en nuestra alma tenemos una simiente, una semilla, el cual es la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón. Amén. Y si somos buena tierra, cuando escuchemos la palabra de Dios, vendrá como un rocío muy en la mañana y caerá hasta donde está la semilla en nuestro corazón, entrando por nuestros oídos, dice la palabra de Dios, y alcanzará la humectación perfecta de la semilla, se hinchará, explotará y saldrán sus primeras hojas. Amén. Amén. Pero esa semilla no puede brotar si el rocío del Espíritu Santo no llega a nuestras vidas. Amén. Y tiene que llegar a nuestras vidas y llenarse en nuestra alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, para que así podamos formar la unidad perfecta de Dios. ¿Cuál es la unidad perfecta de Dios? Dice, por un bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. En un cuerpo, según 1 Corintios 12:13. Vamos a dar lectura. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12, versículo 13. Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén. Amén. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe si la iglesia tal piensa de una forma, si la iglesia tal cree de otra forma, si la iglesia tal piensa de otra forma? Amén. Si la iglesia tal tolera de esta forma. ¿Cuál es la unidad de la fe? La unidad de la fe es la palabra de Dios. Amén. Hasta que a todos se nos haya revelado la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque es que tenemos que llegar a la unidad de la fe, porque fuimos separados desde allá en el huerto del Edén. Amén.
Dios siempre ha estado separándonos, queriéndonos sacar lejos de ese grupo. Amén. Y aún en el Apocalipsis dijo el Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus obras. Amén. Cuando allá en los tiempos de Noé, Dios sacó a su pueblo, a su pueblito pequeñito. Amén. Porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios empezaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas. Regrésese 50 años, 100 años en la historia. Hay imágenes. No hay mujeres bellas como hoy. Amén. Bendito es el Señor. Allá en los tiempos de Noé había llegado el grado de que las hijas de los hombres dicen que eran más bellas. Se puede entender por la palabra de Dios, más bellas que las hijas de Dios. Ahora, ¿cuáles son las hijas de los hombres? Hay quienes dicen que los ángeles que fueron echados a la tierra junto con Satanás tomaron cuerpos de hombres y se empezaron a involucrar con las hijas descendientes de Adán o descendientes de Dios. No fue así. Los ángeles no son creadores, no pudieron crearse a sí mismos cuerpos, porque el creador solamente es Dios. Si usted agarra el capítulo 5 del Génesis, encontrará que por un lado sale la descendencia de Caín y por el otro lado sale de la descendencia de Adán. Caín no es tomado como descendencia de Adán. Amén. Amén. Porque 1 de Juan 3:13 dice: no como Caín, que era del maligno. Y si lee los versículos anteriores o el capítulo completo de 1 de Juan, capítulo 3, encontrará que dice que todos fuimos hechos hijos de Dios, haciendo el bien, obedeciendo a Dios. Y en el 13 dice: no como Caín, que era del maligno. Y se refiere, o traducido al español, no como Caín, que era hijo del maligno. Amén. Llamado así la descendencia de Caín, hijos e hijas de los hombres, y la descendencia de Adán, hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted busca en Mateo, encontrará la descendencia, las generaciones para que el Señor Jesús haya venido. Usted encontrará que el último de mencionar dice Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Amén. No son los ángeles, no es correcto. Las hijas de Caín eran hermosas. Dios quitó a Caín de entre medio de ellos y le dijo: vete por este rumbo. Amén. Le dijo: incluso la tierra no te va a dar más de su fuerza. Amén. Pero llegó el tiempo en que ya se habían multiplicado los hijos de Adán, los hijos de Caín, y ahí entró Satanás en el pensamiento de la descendencia de Adán, los hijos de Dios, y le dijo: probablemente no haya problema, pueden emparentar con aquella raza, con los cainitas. A Dios no le ha agradado jamás que los hijos de Dios anden en pos de doctrinas de demonios. Jamás le ha agradado. Amén. Dios no le agradó. Por eso dijo el Señor: me arrepiento de haber hecho hombre. Cuando dijo hombre, no se refería a la descendencia de Adán, sino a la descendencia de Caín. Porque los hijos de Adán eran vistos como hijos de Dios y los de Caín
como hijos de hombre. Amén. Gloria a Dios. Allí hubo una separación, pero el hombre siempre ha querido estarse uniendo. A veces el predicador tal vez no tiene ovejas y anda buscando acercarse a otra iglesia para ver si hacen cultos unidos, y llaman 3, 4 o 10 iglesias y hacen campaña. Amén. Si nosotros buscamos los grandes evangelistas, y encontraremos que ellos no hacían tal cosa. Se paraban en una esquina y armaban una cajita de madera y ahí empezaban a predicar la palabra de Dios. Se acercaban 2, 3 y tal vez a la tercera vez que se paraban en esa esquina ya eran 20, ya eran 30. Amén. Gloria a Dios. Pero el hombre dice que si las iglesias se unen, serán fuertes. Y es cierto que cuando hacen campaña son muchas gentes, pero el próximo domingo son nuevamente 3, 4 o 5. Sí, amén. Mejor sigan como están. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Luego, después de Noé, pues vino otra. Todos hablaban un mismo idioma. Dijeron, vamos a construir una torre. Dijo, vamos a ir a alcanzar el cielo y un día vamos a ir y cantar como los ángeles, y luego con los ángeles, y luego vamos a venir y vivamos como quiera aquí en la tierra, como nos plazca. Amén. Dios no le agradó ese tipo de unidad, y por ende dijo, vayamos y confundamos ahí sus lenguas. Amén. Porque la unidad que hace el hombre es imperfecta. Amén. En el matrimonio dice la palabra de Dios que lo que une Dios no lo separa el hombre. No lo va a separar el hombre. Pero lo que une el hombre, lo que a sí mismo se une el hombre, está en constante peligro día a día, minuto a minuto. Amén. Aunque haya mucho amor, entrará el diablo a través de una mujercita bien arregladita. Entrará el diablo a través de un hombrecito a lo mejor más joven. Amén. Y entra el diablo por acá, y por acá entra la reacción humana. ¿Cuál es la reacción humana? Celos, chantajes. ¿Por qué? Porque eso no lo unió Dios. Amén. Porque lo unió el hombre. Si dice la palabra de Dios que lo que une Dios no lo separa el hombre, entonces lo que une el hombre sí lo separará Dios. Amén. Porque Dios no le agrada esa unión imperfecta. Se unieron allá para fabricar la torre de Babel y todos trabajaron, eran religiosos porque querían ver a Dios. Amén. No eran incrédulos. Caín no era incrédulo, porque al llevar una ofrenda es porque él era religioso. Él se quedaba con, soy salvo por gracia. No importa lo que pase, pero yo creo en Dios. Amén, aleluya. No importa lo que diga el hermano o el predicador, yo tengo fe. Así se quedó Caín, así estaban los de la torre de Babel. Amén. Una unidad imperfecta. Cuando hay eso, Dios se encarga de separarlo, porque su unidad va en decadencia al infierno. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. De esos son los que creen en el sacrificio, y les hablas del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario y dicen que es verdadero, pero cuando les hablas que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, dicen que ha perdido efecto la sanidad divina. Pero no ha perdido efecto, porque si Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, sigue siendo el mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es su nombre.
Dios constantemente está apartando a sus hijos de la maldad. Constantemente. Él no tolera la unidad humana. Gloria a Dios. Hoy hay muchas denominaciones, lamentablemente están debiluchas, porque no ha habido quien les revele la palabra. Amós 3:7 dice que Jehová Dios no revelaría sus secretos si no fuere a sus siervos los profetas. Amén. Ahora, si es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Él hasta hoy sigue revelando su palabra a través de los profetas. Dicen que ya se acabaron los profetas. Dice la palabra de Dios que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Pero entró la etapa de la gracia, y en la gracia también hay profetas. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Corintios que ahí habían varios profetas, y sobresalía uno, el cual su nombre era Ágabo. Amén. Y le profetizó al gran profeta Pablo. Gloria a Dios. Apocalipsis 17 dice: y a la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado, como lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Gloria a Dios. Como lo he comentado antes, dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos habrían falsos profetas. Amén. Pero también, como he comentado, no puede haber falsos si no hay un original en algún lado. Amén. Gloria a Dios. Hoy han salido billetes nuevos. Amén. Unos de a 20. Gloria a Dios. Están muy bonitos. Pero si de ellos hicieran unos falsos, es porque en algún lugar estuvo del cual tomaron la copia. Amén. En algún lugar siempre ha existido un profeta de Dios, un profeta vivo. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, tenga cuidado, porque el grupo que desvía al pueblo de Dios no meramente es incrédulo, sino es religioso. Amén. Profesa fe, incluso hace milagros, porque la palabra de Dios dice que harían milagros y prodigios. Amén. Gloria a Dios. Pero no se detenga usted, siga adelante. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. La unidad perfecta de Dios es que nosotros tomemos su palabra y nos dejemos guiar por ella. Cuando humanamente pensamos, se nos hace muy complicado, incluso para asistir a los cultos. Amén. Por el trabajo, por ocupaciones que no hicimos cuando tuvimos el tiempo, o venimos desesperados porque tenemos alguna cosa que hacer antes de que caiga la noche. Amén. Pero hagamos el plan perfecto de Dios, el cual es buscar cómo es que debemos nosotros servirle. Bajarnos hasta abajo como nuestro Señor Jesucristo se bajó a la forma de hombre. Amén. Y aún en forma de hombre se bajó más hasta abajo, amén, que aquellos religiosos de aquellos días. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Muchas de las veces la fe mengua de nuestras almas, porque pasa un tiempo, tal vez un año, tal vez 2 años, y no avanzamos y no podemos obtener el milagro de Dios en nuestras vidas. Tenemos
testimonios. Tenemos a Abraham. Amén. Él también fue separado, fue sacado de ese grupo después de la Torre de Babel. Él fue sacado y por último salió Lot con él y le dijo: vete. Dice la palabra de Dios que Abraham anduvo como forastero, errante. Hacía unas tiendas por aquí y de repente se movía y se iba por otro lado para poder pastar su ganado. Amén. Gloria a Dios. Dios no quiso que estuviera con aquellos imperfectos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba Lot en Sodoma y Gomorra. Dios no quiso que estuviera ahí. Ahora, ¿a cuántos sacó de Sodoma? ¿A muchos? No. Aún uno se quedó en el camino y era su esposa. Amén. Amén. En el arca de Noé solo salieron 8. Amén. Ahora en el arca de Noé entraron al arca. En el tiempo de Lot salieron. Y en este tiempo la iglesia sube. Amén. Allá en Noé entraron, en Lot salieron. Y en este tiempo, en este éxodo, sube la iglesia. Amén. Esa es la promesa de Dios. Busquemos la unidad. Dios, en su infinita misericordia, ha enviado un mensaje o un mensajero con un mensaje para sacar del engaño a su iglesia. ¿Hay un engaño? Sí lo hay. E incluso nos han enseñado a leer una Biblia y no nos han revelado el origen de esa Biblia. Y por esa mala traducción podemos estar engañados. Porque cuando la Biblia nos dice que no hay perfecto en la tierra, pues sencillamente están negando la palabra de Dios. Porque si somos hijos de Dios, somos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Procuremos a la perfección, así como a la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a orar por este mensaje. Busque la unidad de Dios en su corazón. Amén. No lo busque en el templo adornado. No lo busque leyendo, búsquelo en su corazón. Si usted recibió a Jesucristo en su corazón, ese ser, ese Espíritu Santo está ahí con usted. Amén. Solo búsquele en su interior. Oremos. Bondadoso Dios, Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendito Señor, tu pueblo, Señor, ha estado oyendo, Señor de la gloria.